suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola, bienvenidos una vez más a Reventa Review. Estamos en Falcon BMS y vamos a empezar una nueva serie de tutoriales que va a estar centrada en el UFC, Upfront Controls, lo que viene siendo el ICP y el DED. Así que bueno, vamos a meternos ya en cabina y vamos a ver el ICP y el DED. Lo vamos a centrar para que lo veamos ahí perfectamente. Y aquí tenemos pues en la parte derecha esta pantalla. Es lo que sería el DED, y luego pues todos estos botones que hay debajo de Head-Up Display, eso van a ser pues el ICP. Hoy vamos a hablar simplemente de lo que es la pantalla CNI, ese menú que estáis viendo ahora, Communications, Navigation, Information, todo acabado Nation, y luego generalidades del ICP. Aparte del FAQ, simplemente para que luego en los siguientes vídeos, ya sabiendo los conceptos básicos de funcionamiento, podamos entendernos simplemente con hablar. Entonces, bueno, la idea de estos tutoriales es enseñaros pues, cómo funciona el ICP en todos los modelos del FI6. Hay pequeñas variaciones, no hay muchas, pero sí es verdad que alguna que otra variación hay. Y bueno, simplemente cubrir, igual que hice en los tutoriales de Today Discover F16 Panels, pues intentar cada botón descubrir qué función hace, que está implementado, que no está implementado. Todavía no sé si los botones que no estén implementados, como va a ser difícil encontrar información de esto en internet, no sé si los pondré, pero mi idea es hacer como Today Discover F16 Capit Panels. Y bueno, vamos a empezar ya con materia, vamos a dejar de alargarnos, vamos a ver lo que es el ICP y hablar un poco en general, ¿no? Vamos a empezar diciendo que el F16 tiene 7 modelos de Master Modes, modelos de aviónica. El primero, evidentemente, es el de modelo de navegación. Luego tenemos el aire-aire, aire-suelo, dogfight, MRM, Selective Jettison y Emergency Jettison. Aunque el Emergency Jettison y el Selective son parecidos, como se entra a distinto modo, se consideran modos distintos. Al igual que puede ser el MRM, que ya lo veremos, y el aire-aire. ¿Ok? Pero bueno, eso se llama Master Mode porque cuando pulsas el botón, en este caso, por ejemplo, el botón AA, o AG, que está aquí en el ICP, todo se cambia y se configura según el DTC dice para ese modo de aire, pues el radar de esta manera, las pantallas de esta otra manera. Es una configuración automática, pues es un Master Mode. Luego están los Override Modes, que esos son opciones que nos da acceso directo. Por ejemplo, el COM1, el COM2, el IFF, el FAQ, el LIST, ¿vale? Son 5. Con esos botones simplemente le pulsas y te da un acceso directo a lo que es las comunicaciones, ya sea COM1 o COM2. Entonces, por eso se llaman Override Modes. Luego nos interesa saber funcionamiento. El DCS es este interruptor de aquí, de 4 posturas, que veis que tiene arriba, abajo, SEC y Return. Bueno, pues esto nos va a hacer para que, fijaos en el DED, que aquí tengo ahora mismo, pues justo donde tengo el ratón, tengo una flechita para ir abajo. Pues con el DCS hacia arriba o hacia abajo, donde yo quiera, veis que esa flechita, mirad en el DED, cómo se mueve, ¿no? Arriba y abajo. Eso nos va a servir para tanto el Scratch Patch o este tipo de flechita, cambiarla en el menú a la zona donde queramos editar nosotros, ¿vale? Entonces la función arriba abajo lo mueve. La función return siempre nos va a retornar a la pantalla CNI, que la pantalla CNI es esa, ahora hablaremos de ella. Y luego la función sec nos va a meternos en la pantalla que tenemos puesta en un submenú o activar alguna cosa en esa pantalla. En alguna otra pantalla simplemente no hace nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, la pantalla CNI, si le doy a sec, fijaros que debajo del start point me pone 350 grados 0 nudos. Eso es la dirección y velocidad del viento. Ahora hablaremos de la pantalla en profundidad, no os preocupéis. Seguimos con las normas generales. Entonces, donde yo con el DCS ponga, en este caso, pues las flechitas, pues evidentemente con este balancín, este rocket de preview next o más o menos, o anterior posterior, pues yo, por ejemplo, ahora mismo si le voy dando arriba, va a ir sumándome un valor. Vale, ahora mismo estoy cambiando de canales. Puedo hasta el canal hasta que me deje. ¿Vale? O puedo darle abajo y me los resta. ¿Ok? Entonces eso va a ser las cosas mínimas que tenemos que saber. Otras cosas de los Override Mode, por ejemplo, mientras que en todo el teclado numérico, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, esos números también son Override Modes porque le damos a una opción
no es que sean override, son primary y secondary, lo se llama así en el manual, porque tiene la función primaria que es de funcionar como un número a la hora de escribir en el scratch o de acceder a un menú en concreto, ¿no? Entonces, bueno, del 1 al 9 hacen esa función, pero el 0, por ejemplo, el 0 nosotros le pulsamos y no hace nada, el enter tampoco, y el RCL o recall tampoco hace nada, ¿vale? Esos tres botones simplemente hacen la función que hacen. El enter, pues para introducir un valor, recall, nos va a borrar el último dígito que escribamos, o si le damos una segunda vez nos borra la línea entera. Ahora veremos un ejemplo. Y el 0 pues simplemente nos va a servir para escribir un 0. De hecho, en algunos menús, generalmente cuando se pueden modificar valores que no son con el más menos o el previous next, las flechitas estas que os digo, ¿vale? También las podemos modificar dando simplemente pulsando un número del 1 al 9. Y el 0 muchas veces no hace nada, ¿no? Eso también lo iremos descubriendo según entremos en menús. Simplemente daros el detalle. Entonces, bueno, ese es el funcionamiento que debemos saber. Vamos a hablar de la pantalla CNI. Que la pantalla CNI hemos dicho como Communication, Navigation, Information, Integration, todo acabado en Asian. Entonces, como veis, simplemente nos va a dar información de qué radios tenemos en qué canal seleccionado o frecuencia. Ya tenemos ahí comunicación. El start point, la navegación, qué navegación tenemos puesta, que al rumbo y velocidad lleva el viento. En tierra siempre nos va a dar 0, así que siempre nos toca preguntar a la torre. Luego nos da la hora que es, ahora mismo son las 8 y 46 minutos, 44 segundos. Y podríamos activar un cronómetro, que ya veremos cómo, que llevo 7 minutos y 18 desde que he activado ese cronómetro, ¿no? Y aparte de Identification, perdón, tenemos el IFF, que está aquí todas las cosas que tenemos seleccionadas. Y también nos indica qué TACAN tendríamos seleccionado o DME en el caso de que estemos en la otra función de Fadel, por ejemplo. Entonces ahí tenemos explicado el CNI, el ICP, funcionamientos generales, ya os digo. Nos faltaría, bueno, podríamos explicar el FAC, que también está un poco relacionado al FAC, está aquí, ¿vale? El FAC lo que nos va a hacer es, cuando tengamos daños en el panel de información de daños, pues sabéis que hay otro tipo DET, otra pantalla tipo DET que está aquí, como no tengo ningún fallo ahora está apagada, pero con esa nos iríamos ciclando los fallos para dar conocimiento. FAC es FACK, eso es acknowledge, que tú estás dando, vale, conozco el fallo, porque cada vez que le das te va pasando todas las páginas y cuando haya pasado todas se borran los que se puedan borrar y los que son más importantes se quedan reflejados. Bueno, pues creo que no se me olvida nada. Sí, se me está olvidando algo. El ejemplo que os quería decir, ¿no? De los números. Por ejemplo, si entro en el COM1, aquí, pues ahí vemos el scratch pad, que es importante. Vale, aquí, igual que antes teníamos las flechitas estas, que con las flechitas estas, si subo o bajo, veis que aquí en el dev sube o baja el pre. Y el scratch pad va a ser el hueco que hay entre los dos asteriscos. Que ese hueco lo puedo mover con, pues igual, como estaba haciendo antes, con el DCS. Si yo ahora me meto en un rincón donde veo que es un espacio negro, ahí puedo escribir. Entonces yo voy con mi teclado normal y le doy al 4, por ejemplo. 452. Y pues creo que este valor lo de entrada, esta frecuencia. Pues como ese valor no da cabida a esa frecuencia o no, el sistema no lo reconoce, se pone de esa manera, ahí intermitente. Entonces puedo usar el recal, se borra y escribo otro valor. Por ejemplo, pues 1, 1, 1, 1, 1, y digo, pues me he confundido, no quería escribir eso. Pues con el recal, si le doy una vez, se borra un dígito, y la segunda vez que le doy, se borra todo. O sea, nos sirve solo para el último dígito. Y bueno, pues cualquiera aquí, le doy al 2, por ejemplo, le doy al Enter, y ya pues veis que me acepta, y en esa pantalla en particular nos devuelve al CNI. Sí, creo que os dije que en el Return nos devolvía siempre al CNI, pero por si acaso os lo vuelvo a recordar. Estamos en cualquier pantalla y queremos volver al CNI, simplemente con el DCS Return nos vamos para atrás. Pues creo que no se me ha olvidado nada de lo que os quería decir sobre todo esto. Vale. Entonces el Scratch Patch también nos había comentado que si se pone en un sitio que no nos deja escribir, por ejemplo aquí en el TOD, por ejemplo, aquí yo escribo 6 y no me deja escribir 3, 2, nada, 0. Vale, aquí el 0 sí me lo deja seleccionar. Pero hay en sitios que no es así.
Por ejemplo, en el NB, yo le doy a 5, por ejemplo, y nos cambia entre wideband o narrowband. Al 3, al 6, a cualquier número nos lo cambia. ¿Vale? Pero si le doy a 0, con el 0 no cambia. ¿Vale? Es un poco particular el 0. El 0 no nos entra en ningún menú. El 0 en algunos textos nos lo pone en vídeo invertido seleccionando esa función. Y en otros sitios, que es cambiar de un texto a otro, o que hay una serie de textos, no podemos darle a 0 para que nos haga los distintos menús o opciones. Tenemos que usar ya el teclado del 1 al 9. Bueno, y si os ha gustado el vídeo y os gusta esta idea de tutoriales, pues simplemente dejadme un thumbs up, un dedo arriba, suscribiros si no erais un suscriptor, lo podéis reconsiderar, es gratis, no pasa nada. Y bueno, si tenéis algún comentario, algún tutorial que pensáis que puedo hacer, dudas que os ha surgido de este tutorial o de los que os surjan, como siempre, en los comentarios escribís abajo y yo os responderé cuando pueda. Así que un saludo, sed felices, chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.